Comenzamos a probar. Voy. No, presentación. No se ve, o sí se ve, sí se les ve. Sí se ve, tranquilo. Yo lo veo. Sí. Tú no ¿El lo logo de ves. la escuela? El logo. A ver qué pasó. Como que se petó el logo de la escuela. Sí, no importa, ya no importa. Cualquier cosa sumátela ahí. Cuando Peter, quiera. ¿vas a decir algo antes? No tengo nada que agregar en verdad. De hecho, mientras ustedes explican, voy a subir el PPT Ya. al aula. Ya chicos, entonces vamos a comenzar. Este taller de nuevo va a tratar sobre normalización y construcción, diseños de base de datos. La semana pasada trabajamos con primera forma normal, segunda y después hicimos como un pincel de lo que es tercera forma normal. Y ahora derechamente vamos a atacar el diseño de base de datos abordando la tercera forma normal. Para eso tenemos dos ejercicios, los dos también están tomados de prueba o examen, así que tienen buen nivel y haciendo los ejercicios esperamos que estén como adquiriendo práctica para que la prueba les vaya bien. Eso, comenzamos. Este es el primer ejercicio. El ejercicio es de una clínica veterinaria que registra la atención y los exámenes que se le realizan a las mascotas. Cada mascota se identifica en el sistema mediante un código de mascota y posee un nombre, un código de especie y un nombre de especie. Se sabe que el código de especie determina funcionalmente al nombre de la especie. Cada mascota pertenece a un único propietario. Un propietario se identifica por su root y posee un nombre y domicilio. Un propietario puede ser dueño de diversas mascotas. En la clínica admitido. Lo admití. Tranquilo. En la clínica atienden diversos médicos veterinarios. Cada médico veterinario se identifica por un código de veterinario el que determina su nombre. Cada atención realizada en la clínica se identifica por un número de atención. Para cada atención se registra la fecha y la hora de la atención, la mascota atendida, el médico veterinario que realizó la atención. En el caso que se deba realizar exámenes, se registran asociados a la atención los datos de los exámenes realizados. Una atención puede contemplar varios exámenes. Un examen realizado posee un código que lo identifica, un nombre de examen y un resultado de examen. El nombre de cada examen se encuentra determinado funcionalmente por el código del mismo. Entonces, ¿qué se pide acá? Que a partir de todo esto realicen una base de datos que se encuentre en tercera forma normal. Este es el primer ejercicio que quieren trabajar ustedes en un comienzo solos, tratando de generarlo y después nosotros les vamos mostrando cómo se va haciendo. ¿Le mostramos al tiro el otro ejercicio? Ya, voy al final. Como le digo, esto es nivel de prueba. Acá está el otro ejercicio. Dale, bicho. Ya. Entonces, el ejercicio que les voy a ver yo es que existe una empresa de la banca nacional que se llama Gitbank, que ha desarrollado un sistema para manejar las inversiones de sus clientes en fondos de inversión en acciones. De cada cliente se registra su root, nombre, fecha de nacimiento y dirección. Un fondo de inversión posee su código de identificador, un nombre y categoría de riesgo, de la A a la F. Los clientes pueden realizar inversiones en distintos fondos por distintos montos, inclusive en un mismo día. Los fondos de inversión consideran un portafolio de acciones de distinto tipo. Un tipo de acción posee un identificador, un nombre, la fecha que se lanzó, la oferta de las acciones, la cantidad ofertada y su valor nominal. Una empresa puede ofrecer distintos tipos de acciones. De las empresas se registra RUT, razón social y giro.
De las acciones que un fondo posee, se registra la cantidad de acciones por cada tipo y el porcentaje máximo que el fondo pueda tener de ese tipo de acción. Asimismo, de cada tipo de acción se registra su valor transado en cada día bursátil. Y se le pide que se diseñe esto en tercera forma normal. De nuevo, chicos, también esto es nivel Nivel examen, prueba así que examen. ujú. Sí. Sabiendo Haciendo hacer los esto, ejercicios, está en otro lado. se los voy a dejar acá para que puedan trabajar. Cualquier cosa estamos aquí. ¿Cuánto les vamos a dar, Vicente? Hacemos el primer ejercicio, tengan listo el primer ejercicio, lo revisamos y después que hagan el otro, ¿no? Ujú. Ya, yo creo que 15 minutos está bien, 15, 20 minutos o menos. Sí. ¿Qué opinan, chicos? Yo creo que sus 25 minutos. Dale, 25 minutos entonces. Sí, después lo revisamos, después el break, después tomamos tiempo para el otro y lo revisamos. Ya, Ya, chicos, cualquier cosa estamos acá. sí. Y si están listos, avisen. Así Ujú. vamos sabiendo. Eso, denle nomás. Una gran ayuda a medida que uno va leyendo e ir destacando las palabras que uno cree que son claves para la base de datos. ¿Qué palabras son claves para la base de datos? Son todos aquellos como campos o datos que nos va a servir y que tienen sentido guardar en la base de datos. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto en tercera forma normal? Hay distintas formas y uno a través de la práctica va identificando al tiro las posibles tablas y las relaciones que se dan entre ellas, pero si es que no, de una manera bien como simple, parte primero haciendo una tabla en primera forma normal y después va refinando hasta llegar a tercera forma normal. Y eso vamos a hacer ahora. ¿Qué hacemos? Se lee el párrafo a párrafo buscando las posibles entidades y también leer párrafo a párrafo buscando los atributos relevantes para la base de datos. Las entidades dentro de la base de datos son como entes o objetos al que le pasan cosas y que vale como almacenar datos de ellos. En cambio, los atributos son datos que representan características de esas entidades. Entonces, lo que se va haciendo, se va párrafo a párrafo leyendo y rellenando en dos como grupos las posibles entidades y las posibles atributos. Y vamos a leer párrafo a párrafo acá. El primer párrafo siempre, o sea, por lo general, en las primeras líneas se le dice más o menos algunas posibles entidades. Por ejemplo, acá dice la clínica veterinaria registra atenciones. Atenciones podría ser una posible entidad, dado que acá dicen que en la base de datos necesita registrar atenciones. Exámenes también lo necesita registrar y mascotas. También necesita registrar mascotas. Entonces ahí tenemos tres posibles entidades. Cada mascota se identifica con el sistema mediante el código de mascota. Entonces, la posible entidad mascota que teníamos en un comienzo, nos están diciendo que se identifica por un código de la mascota y posee un nombre, un código de especie, un nombre de especie. Aparte, se sabe que el código de especie se determina funcionalmente al nombre de la especie. Cuando se dice determina funcionalmente, acá nos están diciendo las relaciones que se dan entre los atributos. Cada mascota pertenece a un único propietario y estos se identifican por el root, posee un nombre y un domicilio. Acá también es otra línea que nos habla sobre la relación entre entidades, en este caso, entre dueños y mascotas. Entonces, leímos esto, destacamos algunas posibles entidades y las rellenamos. De acá sacamos posibles entidades como mascota, especie y propietario. Y posibles atributos, todas las cosas que estaban vinculadas a esas entidades. Por ejemplo, el código mascota, el nombre mascota, el código de especie,
el nombre de la especie, el root del dueño, el nombre del dueño y el domicilio. Esto se va haciendo con todos los párrafos que tiene el enunciado. Ahora la clínica atienden diversos médicos veterinarios, otra posible entidad. Cada médico veterinario se identifica por un código veterinario, el que determina su nombre. Entonces acá nos dicen, o sea, entra otra posible entidad que sería el veterinario, y el veterinario tiene asociados atributos que son el código del veterinario y el nombre del veterinario, y lo rellenamos acá en los posibles atributos. Cada atención realizada en la clínica se identifica por un número de atención. La atención ya la teníamos considerada desde un comienzo, de las primeras líneas, pero ahora de nuevo se reafirma que es una posible entidad, y esto se identifica por un número de atención. Entonces, como atributo también tiene un número de atención. Para cada atención se registra la fecha y la hora de atención. Otros posibles atributos: la mascota atendida, el médico veterinario que realizó la atención. En el caso que se deba realizar exámenes, nuevamente acá reafirmamos que exámenes podría ser una posible entidad. Se registra asociada a la atención los datos del examen realizado. Una atención puede contemplar varios exámenes. Esto nos va a servir después para ver las relaciones entre las entidades. Un examen realizado posee un código que lo identifica, un código que lo identifica, un atributo del examen, un nombre del examen y un resultado. El nombre de cada examen se encuentra determinado funcionalmente por el código del mismo. Entonces, terminamos de leer esto y anotamos ya todas las posibles entidades y todos los posibles atributos. Se supone que con esto estos posibles atributos responden a todas las cosas que yo como clínica deseo almacenar en la base de datos. Es importante este paso porque se supone que acá uno tiene que identificar todas las cosas que la clínica quiere o podría querer almacenar. Teniendo estos dos grupos, ¿qué hacemos? Las posibles entidades se transforman en tablas y los posibles atributos se ocupan para poblar estas entidades o tablas en este caso. Y después de hacer esto de poblar, se empieza a refinar las tablas, a ver temas de dependencia funcional, dependencia transitiva, así hasta dejar esto en tercera forma normal. Entonces nuestras entidades, posibles entidades, se transformaron en tablas donde está mascota, propietario, especie, médico, atención y examen. Y acá tenemos nuestros posibles atributos. ¿Qué es lo que sigue ahora? Es asociar a cada tabla los atributos que nosotros creemos que son propios de estas entidades. Por ejemplo, ¿a quién yo le asociaría el código mascota? A mascota, a especie, a médico, a propietario, atención o examen. ¿Alguien que me responda, por fin? ¿Cuál era la pregunta? Que vamos a comenzar a asignarle a estos atributos a estas entidades. El código mascota, ¿a quién yo se lo asocio? ¿A qué entidad? Mascota. Efectivamente. Entonces vamos simplemente a ir rellenando sin preguntarnos mayormente de que si esto es clave foránea y tiene que estar en conexión con esta acá. No, simplemente le asignamos los atributos a estas entidades. Después va a haber tiempo para lo demás. Entonces acá lo que hicimos es a cada entidad le asignamos los atributos que nosotros que se creían que eran propios de ellos. Entonces la mascota tiene el código mascota, el nombre mascota, la especie tiene el código especie y el nombre de especie, el examen tiene el código examen, el nombre del examen, el resultado del examen. Y así con todos. Cada atributo como que tiene una relación con la entidad que estaba puesta. Acá todavía estamos tratando de formarla en segunda forma normal. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Ya tenemos entidades con atributos. Ahora nos toca identificar las posibles dependencias funcionales entre los atributos de cada entidad, identificar las relaciones entre entidades.
Entonces, nos vamos a los párrafos y tratamos de buscar en qué momento nos decían que hay una dependencia funcional. En el primer párrafo de esto nos dice, cada mascota se identifica en el sistema mediante un código mascota. Cuando nos dice esto, significa que la mascota se identifica a través de su código mascota. Para cada mascota distinta va a haber un código distinto. Entonces, esto va a ser nuestra clave primaria de mascota. Si seguimos leyendo, dice, se sabe que el código de especie determina funcionalmente el nombre de la especie. Entonces, lo mismo acá. Para cada especie va a haber un código que lo identifica, y esta va a ser nuestra clave primaria. Después seguimos y cada mascota pertenece a un único propietario. Un propietario se identifica por su root. Entonces, de nuevo, acá el root va a determinar un propietario. Para cada tupla generada por nombre y domicilio, va a estar identificada por un root. Es decir, hay un único, para un único root hay una tupla que es única dentro de la tabla de nombre y domicilio. Esto era con el primer párrafo. Acá ya identificamos claves primarias de estas tres entidades o tablas. Tenemos que seguir avanzando en el enunciado. Acá nos dice que cada médico veterinario se identifica por un código de veterinario. Nuevamente, esa va a ser nuestra clave, dado que identifica el código identifica el nombre del veterinario. Joaco, Ujú. ¿puedes explicar lo que es la dependencia funcional, por favor? Espérame. ¿Puedo dibujar acá, en Canva? Creo que tenés que ocupar la función del Zoom, zoom. si no te deja dibujar. Sí. Sí, como yo te voy a estampar un corazón. Ya, voy a intentar. Pero a grosso modo, la dependencia funcional hace referencia a que todo atributo que no es clave primaria dependa exclusivamente de la clave primaria, completamente. Esa es la dependencia funcional. Porque tú al conocer la clave primaria, vas a conocer el resto de los atributos. Oh, me quedó muy grande. Pero es lo que dijo Peter. La dependencia funcional es que, dado como un valor, nosotros podríamos identificar toda la línea que corresponda a esa entidad. Por ejemplo, nosotros podemos decir que tu root y tu edad dependen funcionalmente o sea, tu nombre y tu apellido dependen funcionalmente de tu root, dado que sabiendo tu root, nosotros podríamos identificar esos otros atributos. Para todos los dibujos. Exacto. De hecho, por ejemplo, tomo la tabla propietario. En ese caso, si se dan cuenta, nombre propietario no podría ser una clave primaria. Porque si yo te doy, por ejemplo, el nombre Luis, te digo, determíname la dirección del propietario Luis. Pueden haber 1000 personas que se ven con ese nombre. Entonces, no es una clave primaria, por lo tanto, no hay una relación, una dependencia funcional en eso. En cambio, si yo te doy el root del propietario, tú con eso me puedes determinar el nombre y el domicilio. Entonces ahí te das cuenta que el nombre y el domicilio dependen funcionalmente de esta clave primaria, que sería el root. Uh-huh. Es decir, el nombre y el domicilio dependen del valor que tomen acá. Eso es dependencia funcional. ¿Iba acá o más adelante? Creo que una más adelante. No, no tanto. No, ahí no. Ahí, no.
Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí, acá. Y acá se le asignó el código como clave primaria y después teníamos que seguir leyendo. El tercer párrafo. Una atención realizada en la clínica se identifica por un número de atención. Entonces la atención se identifica por el número de atención. Nuevamente acá lo dejamos como clave primaria. Y un examen realizado posee un código que lo identifica. El código de examen identifica a un examen. Entonces también se dejó como clave primaria. En este momento no tenemos atributos repetidos, no tenemos atributos compuestos dentro de las entidades y tenemos claves primarias, entonces, o sea, todos los atributos dependen de una clave primaria, entonces podríamos decir que esto está en segunda forma normal, pero tenemos que seguir. Ahora tenemos que, hay una pregunta para ustedes. Si es que dejo esto simplemente así, ¿cómo yo puedo hacer una relación después cuando quiera hacer una consulta entre la mascota y la especie? Hasta el momento acá tengo simplemente atributos que pertenecen a cada entidad, pero no tengo nada que me permita hacer el cruce entre ellas. El código de especie tiene que ir en mascota. Exactamente, ahora tenemos que verificar, hacer como ver el enunciado y qué nos dice de qué entidad se relaciona con qué entidad. Pero en mascota no debería estar el root también. Vamos a llegar a eso. Ah, ya, perdón. Dale. Ya, entonces ahora vamos identificando relaciones. Una clínica veterinaria requiere cada mascota se identifica con el sistema, en el sistema mediante un código mascota y posee un nombre, un código de especie y un nombre de especie. Entonces, la mascota pertenece a una especie y tiene el nombre de especie, pero lo habíamos separado, habíamos dejado el nombre de especie acá y el código de especie acá. Y abajo dice cada mascota pertenece a un único propietario. ¿Qué pasa si es que yo hago esto acá? Y dice que la mascota tuviera como atributo el código mascota, el nombre mascota, y dice que la especie tuviera el código de especie, el nombre de especie y el código mascota, para relacionar estas dos entidades. ¿Qué problema ven en esto? Hasta ahora están relacionadas las dos cosas. Si yo hago un join entre esta en una tabla de mascota y un join con una tabla de especie, voy a poder unirlos porque el código mascota es clave foránea con código mascota de mascota. ¿Pero hay algún problema? Sí, no sé. No escuché. Que si existe algún problema en poner acá la clave foránea, acá poner código mascota para relacionar la mascota con la especie. Se supone que la especie depende de de la mascota, ¿no? Del código. Tendría que ser al revés. Tiene que ser al revés, efectivamente. Si es que yo lo dejo acá así, una especie, por ejemplo, perro, que va a tener un código 101, el nombre va a ser perro, va a tener un código mascota, entonces solo me va a permitir que la especie como que está asociada a una única mascota. Y eso no es así, no es lo que me están pidiendo, y la mascota se identifica con una especie, entonces esto tendría que estar al revés. Lo mismo que abajo, si que el propietario le pongo el código mascota, esto significa que un solo propietario va a poder tener una mascota asociada, solamente una. ¿Qué es lo que pasa que me trae problemas con esto? Es que acá me dice que un propietario puede ser dueño de diversas mascotas. Entonces no se estaría cumpliendo lo que me dice en el enunciado.
esta clave foránea también tendría que modificarse e irse para alguno de los otros dos. ¿Cómo estaría bien? Estaría bien así. El código mascota, el nombre mascota, y acá tenemos la clave foránea de código especie que se relaciona con el código especie de la tabla especie, y el root propietario que se relaciona con el root propietario de la tabla de propietario. Entonces, de esta manera yo puedo hacer que una mascota sea de una única especie, pero para una especie pueden haber distintas mascotas, y también logro que un propietario pueda tener diversas mascotas, pero una mascota simplemente tiene un dueño. Seguimos con el enunciado. Cada atención realizada en la clínica se identifica por un número de atención. Para cada atención se registra la fecha y la hora de la atención de la mascota atendida y el médico veterinario que la realizó. Entonces, acá ¿qué es lo que se hizo? Es en atención, que antes la teníamos simplemente así, con el número de atención, la fecha y atención y la hora de atención, se modificó y se dejó así. Ahora contiene claves foráneas que hacen la referencia a estas dos tablas. El código veterinario hace referencia a la clave primaria de la tabla médico, y la de mascota, el código mascota, a la clave primaria de la tabla mascota. ¿Por qué se hace esto? Para poder identificar que en una atención se hizo la atención efectivamente a una mascota en particular, y que lo hizo un médico en particular. Ahora se sigue con esto, que un examen realizado posee un código que identifica un nombre de examen y un resultado de examen. Si se dan cuenta, acá no hay ninguna relación que esto esté rompiendo, porque dice un examen realizado posee un código que lo identifica, un nombre de examen y un resultado de examen, y los tenemos acá. Pero hay un pequeño problema con esto, que acá nos dice que el nombre de cada examen se encuentra determinado funcionalmente por el código del mismo. Y en teoría, si dejamos esto así, lo que va a pasar es que para un examen, que por ejemplo el examen 101, que es examen de sangre, ese siempre va a tener asociado un resultado. Entonces, voy a tener solamente un resultado posible para ese código de examen. Y esto no tiene que ser así. Simplemente el código de examen determina el nombre, y el resultado del examen depende además de otra cosa aparte del código del examen. ¿Cómo arreglamos esto? Lo arreglamos de la siguiente manera. Este examen pasó a ser esto. Examen, que acá abajo dice que el nombre de cada examen se encuentra determinado funcionalmente por el código del mismo. Es decir, se quedó esta entidad porque el código determina el nombre, pero tenemos la tabla examen atención, que nos va a determinar el resultado del examen. Este atributo va a estar determinado por el código del examen, es decir, el examen que se realiza, y el número de atención. Es decir, la atención específica en donde se le hizo una atención a una mascota. En conjunto, ellas determinan el resultado que se obtuvo. Entonces eliminamos ese problema que iba a existir solamente un único resultado dado un código de examen. Y ahí estaría esa tabla. Se sigue. Ya, esto es un recordatorio. ¿Cuándo se necesita crear una tabla para relacionar dos entidades? Esto se necesita cuando la relación es del tipo muchos es a muchos. Ejemplo, un dueño puede tener muchas mascotas y una mascota puede tener muchos dueños. Esto es distinto a lo que estábamos haciendo ahora, pero es un caso para que tengan en consideración que ahí sí se necesitaba crear una tabla aparte para poder relacionar las cosas. Dado que un dueño puede tener muchas mascotas y una mascota puede tener muchos dueños, necesitamos crear una tabla donde
las claves primarias sean el root del propietario y el código de la mascota. De esta manera se puede generar tantas tuplas como la combinación entre código mascota y root aguanten. Y de esta manera permitimos que, por ejemplo, con root 101 puede tener asociado el código mascota 1, 2, 3, 4 y la mascota 1 puede tener asociado el root 101, 102, 103, 104. Eso se logra haciendo este tipo de tablas. El segundo caso en donde se necesita generar una tabla para la relación de la entidad es cuando a partir de la relación de dos entidades nace un atributo. Por ejemplo, lo que habíamos visto recién, donde el número de atención, donde a partir del número de atención en el código del examen está el resultado del examen. Y eso. Y finalmente llegamos a la base de datos en tercera forma normal, donde hay 7 entidades y nos bastaría, o sea, ahora tendríamos que verificar si están todos los datos que habíamos dicho en un principio, pero no los dejé juntitos. Pero creo que están todos. ¿Alguna duda respecto a esto? Fue bien larga el proceso, pero es como una manera de ver desde el comienzo, si es que no se le ocurre nada cómo abordar, no se le ocurre qué entidades pueden hacer. Una buena manera de empezar a trabajar. Ahora bien, con práctica, ustedes podrían saltarse todos estos pasos y derechamente ir, en vez de ir generando una gran conjunto de posibles datos, ir asignando a tiro a posibles entidades que ustedes crean que deben existir. Chicos, ¿alguna duda del ejercicio? ¿Les quedó claro? ¿Muy denso? Repito, esto es nivel prueba o nivel examen, así que haciendo esto ustedes estarían al otro lado. Ahí Tomás dice todo. Claro. Fantástico. Algo que tienen que recordar es que las claves foráneas, cuando hagan, las tienen que escribir del mismo nombre que la clave primaria que están referenciando, para que no tengan problemas después con hacer la unión entre las tablas. Por ejemplo, código veterinario se escribe igual a código veterinario. Eso, chicos. Ahora viene el otro ejercicio. ¿El otro ejercicio ya lo hicieron o necesitan tiempo para hacerlo? Ya, entonces, leyendo el problema tenemos que empezar a identificar las palabras clave que nos pueden servir para crear las tablas de la base de datos. Entonces, la empresa Banca Nacional GitBank ha desarrollado un sistema para manejar las inversiones de sus clientes en fondos de inversiones en acciones. De cada cliente se registra su root, nombre, fecha de nacimiento y dirección. Ya todo esto nos va a servir para nuestro problema. Un fondo de inversión posee su código identificador, un nombre y categoría de riesgo, A a la F. Esta frase también nos va a servir. Los clientes pueden realizar inversiones en distintos fondos, por distintos montos, inclusive en un mismo día. Ya, aquí también hay un aspecto clave. Los clientes pueden realizar inversiones en distintos fondos por distintos montos en un mismo día. Los fondos de inversión consideran un portafolio de acciones de distinto tipo. Un tipo de acción posee un identificador, un nombre, la fecha en que se lanzó a la oferta de las acciones y la cantidad ofertada y su valor nominal. ¿Ya? Esto nos va a servir para nuestro ejercicio. Una empresa puede ofrecer distintos tipos de acciones. De las empresas se registra su root,
su root, la razón social y giro. Y de las acciones que un fondo posee se registra la cantidad de acciones por cada tipo y el porcentaje máximo que el fondo puede tener de este tipo de acción. Entonces, asimismo, cada tipo de acción se registra su valor transado en cada día bursátil. Entonces, ¿cómo diseñamos esto en tercera forma normal? Ya, si bien sabemos que tenemos un cliente y el cliente, una pregunta súper burda, pero igual se los voy a hacer. ¿Cómo puedo identificar a una persona? ¿Cómo se identifica? Que es como lo único que nos diferencia legalmente de todos. El root, exacto. El root nos diferencia a todos. Y por lo tanto, aquí hay una dependencia. El root determina el nombre, fecha de nacimiento y dirección. Por lo tanto, un cliente, aquí lo representé como tupla, el cliente tiene root, el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, lo que identifica nuestra clave va a ser el root cliente. Después, los fondos. Un cliente puede realizar inversión en distintos fondos, por lo tanto, inclusive en un mismo día. Los fondos de inversión consideran un portafolio de acciones de distinto tipo. Un tipo de acción posee identificador, nombre, la fecha, la cantidad ofertada y valor nominal. Por lo tanto, lo que identifica cada acción es su identificador. El identificador nos determina el nombre, la fecha, la cantidad ofertada y su valor nominal. Aquí abajo está. ¿Ya? El ID, el nombre del fondo y el riesgo. Y la inversión, que es el código de la inversión, el root del cliente, el ID del fondo, ojo aquí, ID del fondo, la fecha de la realización y el monto. Entonces, para cada inversión que un cliente haga, tiene estos parámetros. Por lo tanto, yo voy a poner un ejemplo aquí chiquitito para que se entienda. Voy a hacer la inversión A0000121 y la va a hacer el Peter. La va a hacer el 1016. ¿Qué más tiene? El ID del fondo, la fecha, el ID del fondo. El ID del fondo sería, vamos a poner fondo 0233 y la fecha 16 del 10. ¿Qué más tiene? La fecha de la realización y el monto. Peter. Y el Peter, ¿cómo se identifica aquí? Él se identifica por su root. Vamos a poner 1, 2, 3, 4-1. ¿Ya? Y el monto que va a invertir 200 pesos. Pero como nos dicen que puede invertir en un mismo día, podemos tener la inversión a 00122. La va a invertir Peter también al fondo 256 hoy mismo. Y aquí va a invertir 1000 pesos. ¿Ok? Pero lo que nos determina la inversión es esto. Son los códigos. Pero ¿por qué se hizo esto? ¿Ya? No sé si se va entendiendo, chicos. Ya, sigamos. Entonces, teníamos que los fondos se identifican con los fondos, nombre de riesgo, la inversión, el código de inversión. Y después tenemos que una acción, un tipo de acción,
aquí, tipo de acción, posee un identificador, nombre, la fecha en que se lanzó la oferta, la cantidad ofertada y su valor nominal. Aquí está. Acción tipo, el ID del tipo, el nombre de la acción, la fecha de la oferta, la cantidad de la oferta, el valor y el root de la empresa que lo identifica, que, o sea, que lanza esta acción. Aquí nos dice otro aspecto clave, que una empresa puede ofrecer distintos tipos de acciones. Por lo tanto, en esta tupla, aquí, en la acción tipo, el root de la empresa se puede repetir cuantas veces yo quiera, pero va a ofrecer distintos tipos. No me va a dejar crear una acción del mismo tipo. ¿Sí? Después la empresa nos dijeron que se identificaba por su root, la razón social y el giro. Ahora, los fondos de acción. Aquí vamos a ver. De la empresa de las acciones de un fondo que un fondo posee, se registra la cantidad de acciones por cada tipo y el porcentaje máximo que el fondo puede tener de ese tipo de acción. Asimismo, cada tipo de acción se registra su valor transado en cada día bursátil. Por lo tanto, también necesitamos una fecha. Acá, fondo acción. El ID del fondo, el ID del tipo que tiene, y de tipo, fondo, cantidad de acción y el porcentaje máximo. Después, el valor transado, como se ve que aquí nos dice, aquí arribita, nos dice, asimismo, cada tipo de acción se registra su valor transado en cada día bursátil. Cada tipo de acción, o sea, el ID del tipo, cada tipo de acción, se registra con su fecha la fecha de la transacción y el valor de la acción. Por lo tanto, por ejemplo, el ID del tipo, le vamos a poner no, ya la ocupé. La vamos a poner T0121. Hoy día. Y el valor va a ser, no sé, 10 pesos. Después el tipo 0121 y mañana puede cambiar. Vamos a poner que bajó a 5 pesos. Y en un mismo día puede cambiar otro tipo de acción. Pero esto no puede pasar, por ejemplo, que T122, 17 del 10 y 17. Esto no puede pasar. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no puede pasar esto? Porque no puede haber una clave con dos valores distintos. O sea, no No puede se haber pueden un... repetir las claves. Eso. Es una clave compuesta. Es una clave compuesta. Pero aún así no se pueden repetir. Aquí se repiten. Sí, porque tiene eso. Exactamente. Así que esto no puede pasar. Ah, sí, me queda pegado. ¿Vale? Y por acá hice un diagrama, más o menos como un diagrama de flujo de cómo funcionan las tablas. El ID del fondo, acá. El cliente, que determina el nombre del cliente, la fecha de nacimiento y la dirección. El root de la empresa, el fondo, que es el nombre de fondo, el riesgo, el fondo acción, que relaciona los fondos con las acciones,
el ID fondo, ID tipo, cantidad de acciones y el porcentaje máximo. El ID tipo, la fecha de transacción con el valor de acción, el código de la inversión, cuando el cliente invierte. Después la acción, y aquí está la acción tipo. Me falta colocarle la flechita. Y eso es más que nada, chicos. ¿Se entiende la idea? ¿Algo que aportar, algo que decir? Ya, muy bien. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero hayan entendido. Chicos, igual, algo sumamente importante y creo que se te pasó a ti, bicho, es que la entidad fondo acción es una clave compuesta, si no me equivoco. Lo de ID fondo e ID tipo. Sí, Porque, sí, porque en ese caso no tendría sentido separar la entidad fondo acción, dado que comparte la misma clave primaria, entonces la pregunta es por qué lo separaría. sí, Pero en este caso solamente fondo acción tendría la clave compuesta. Eso, sí, sí, aquí se me fue. sí. Mm, mm, mm. Aquí está. Lo tenía en fondo acción con las claves. Exacto. Sí. Porque así conociendo la idea del fondo y la idea del tipo pueden ver la cantidad de acciones que tiene y el porcentaje máximo que se tiene. Exacto. Por lo tanto, aquí vuelve a ocurrir lo mismo. No puedo tener el ID del fondo. El ID del fondo, que le vamos a poner el A0331. El ID del tipo T0121, 5 y 6%. Y después volver a tener esto, 6 y 8%. Eso no puede pasar porque se repite la clave compuesta. Así que eso no puede pasar. Exacto. Sí, vale, era un poquito más enredado. Sí, pero este es tipo examen, así que entendiéndolo detenidamente, leyéndolos, se logra comprender y con esto estás al otro lado. Exacto. Igual hay más ejercicios de este tipo en la carpeta de Drive que les compartimos. Y a los profes siempre les gusta, en este apartado específico, como que siempre involucran a los bancos, a las acciones y cosas así. Así que no estaría de mal, o sea, no estaría de más echarle un vistazo a los ejercicios anteriores o a las pruebas anteriores y a los exámenes anteriores. Exacto. Qué buen consejo. Chicos, ¿alguna duda al respecto? ¿Algo que no les quedó claro en relación Voy a a la parar la materia, grabación. el ejercicio? Yo también.